Bueno, fíjense que dice programación orientada a objetos, ¿sí? ¿Alguien escuchó hablar de esto alguna vez? ¿Programación orientada a objetos? Sí, no, algo, nada, un poco, No, no. ¿no? Bueno, hay muchas, llamémosle muchos estilos de programación, ¿sí? Que no se llaman paradigmas, ¿no? Un paradigma es una forma de hacer las cosas, ¿sí? Entonces hay varias formas de programar, ¿sí? La programación orientada a objetos es la que se viene utilizando desde hace más o menos 20, 20 y pico de años y se sigue utilizando hoy en día, ¿sí? Hoy en día algunos paradigmas. Disculpen, chicos, se me cortó un segundo. Perdón, estaba diciendo que eh, objeto es el paradigma que se viene usando desde hace 20 y pico de años, ¿sí? Y les estaba comentando que si bien hoy día hay paradigmas nuevos como evaluación reactiva y demás, están basados en objetos, ¿sí? O sea, ¿quién me dijo que trabajaba en programación de nuestros alumnos? ¿Quién trabajaba en programación? ¿Alguien me contó? ¿O estoy confundido de cuatrimestre? Creo que está confundido cuatrimestre. Yo dije que trabajaba con compus, tal vez con eso, si no. Dale, puede ser, tenés razón. Ok, bien. Bueno, pero si bien, como decía, hay cosas nuevas hoy en día, están basadas en objetos, o sea que es el paradigma actual, ¿sí? El Python me permite programar en forma orientada a objetos, ¿sí? Y también me permite programar con el paradigma, digamos, anterior, que también se sigue utilizando hoy en día, que es el paradigma de programación imperativa, ¿sí? Si bien a ustedes les empezamos a contar primero acerca de la programación imperativa, que es, digamos, por donde se empieza el paradigma más común, sin quererlo, algo de objetos apareció, ¿sí? En estas cosas, ahora van a ver por qué, ¿sí? Pero algo de objetos apareció mezclado con lo que hicimos imperativo hasta ahora, ¿sí? Entonces vamos a tratar de a poquito de llegar a qué significa esto de objetos, ¿sí? Uno cuando escribe un programa para resolver algún tipo de problema, ¿sí? De alguna forma lo que hace es modelizar lo que está pasando en la realidad, ¿sí? Si yo quiero hacer una aplicación que maneje, no sé, la contabilidad de una empresa, bueno, estoy modelizando eso, cómo es la contabilidad de la empresa, ¿sí? Yo llevo un programa para que el programa me permita manejarlo y administrarlo. ¿Me sigue más o menos la idea? Sí, ¿Sí? profe. El Sí, que hizo sí. la aplicación, no sé, de PC Banking de un banco X, lo que está haciendo es haciendo una aplicación para que yo pueda manejar mis movimientos bancarios, ¿sí? O sea, modelizó lo que pasa con el banco y lo llevó a una aplicación. Entonces, cuando uno programa está haciendo un modelo, está modelizando algo que pasa en la realidad y hace ese programa para, si lo quieren, automatizarlo, ¿sí? Porque, a ver, los bancos existían hace 100 años cuando todavía no existía la informática y trabajaban, ¿sí? Entonces, cuando apareció la informática, los bancos crearon modelos, ¿sí? Que se llevaron a programas que permitieron automatizar la operatoria bancaria. Hoy en día es inimaginable un banco, pongo banco como ejemplo, ¿no? Un banco sin informática, pero hace 100 años era así, existían los bancos que tienen informática, o sea, podía funcionar, ¿sí? Aunque hoy en día sea algo impracticable, ¿sí? Bien, hoy en día no nos imaginamos la vida sin celular, y ahí vamos más cerca, no sé, hace 30 años no existía el celular y vivíamos igual, ¿sí? Aunque hoy en día no nos parezca algo indispensable. ¿Bien? Bien, volviendo a lo nuestro, para programar usando este paradigma de orientación de objetos, lo que hacemos es algo así como modelizar el mundo de un modo en especial, basado en objetos, ¿sí? ¿A qué me refiero con modelizar el mundo basado en objetos? Cuando digo el mundo me refiero a una parte del mundo que queremos modelizar, ¿no? Por ejemplo, no sé, quiero hacer un sistema para manejar las inscripciones de la facultad. Bueno, el mundo son el mundo de las inscripciones de la facultad, no es el mundo completo, ¿no? Es una parte del mundo, ¿sí? ¿Qué significa modelizar ese mundo utilizando objetos? Significa imaginarnos el mundo como que está formado por una serie de objetos, ¿sí? Yo puedo imaginarme el mundo, repito, cuando digo mundo me refiero a una parte del mundo, como formado por una parte, como por un conjunto de objetos. Supongamos que estuviésemos en el aula, ¿no? En lugar de estar a distancia, estuviésemos en el aula, ¿sí? Y quisiéramos identificar objetos dentro de esa parte del mundo que es el aula. ¿Qué objetos podríamos identificar? ¿Qué elementos podríamos identificar? Identificar me refiero a decir, este elemento tiene tal nombre, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser esos elementos?
El pizarrón. Por ejemplo, el pizarrón es uno, ¿correcto? ¿Qué otro? Las sillas. Las sillas, cada silla es un objeto, ¿sí? ¿Qué otro? Los bancos que están todos unidos. Exactamente, los bancos unidos, cada banco unido, o sea, si querés, ese banco grandote unido sería un objeto, ¿sí? O sea que bueno, vos fuiste a la facu, porque hay mucha gente acá que no fue nunca a la facu, ¿no? Me equivoco. El otro día se hizo una clase presencial de álgebra y nada, fui y le vi y chusmeé ahí todas las aulas. Lo Ah, traté. buenísimo. Bueno, genial. Buenísimo. Bien. A nosotros nos respondieron todavía nuestra clase presencial que queremos hacer. Vamos a volver a insistir. Creo que vi la parte de computación, pero no estaba muy segura si era esa parte, porque estaba todo oscuro, no había ¿En ninguna el, luz prendida. en el cuarto piso? Sí, ¿Qué no sé fueron a si la era ahí. 403? ¿La A grandota? esa y a la 400, sí. Ah, esa es grande también, sí, sí. Esa es plana, pero grande. Sí, sí, computación está ahí en el cuarto piso, digamos, yendo por las escaleras del lado izquierdo sería, ¿no? Sí, sí. Sí. Ah, entonces era ese. Ah, ¿estaba todo cerrado? Estaba oscuro, o sea, no había ninguna luz prendida de ese lado. Y sí, evidentemente. O estaban en algo raro o no había nadie. Está bien. Bien, sí. Ok, pero bueno, igual vamos a insistir para tener nuestra clase presencial. Porque todos quieren una clase presencial, ¿no? Todos quieren alguna clase. Sí, Qué sí. silencio, parece. ¿Sí? Bueno, vamos a Sí, insistir. sí. Sí, para por lo menos Vale. vernos entre los grupos. Por eso, porque o sea, esto está bueno para agarrarnos los viajes, pero es como que hace falta un poco de contacto, ¿no? Si no, esto es medio insoportable. Bueno, vamos a Tal cual. insistir, ¿no? Seguramente lo haremos en dos turnos, porque ahora encima cambió y todo el departamento, estuvo un tema medio raro en el departamento, así que, pero bueno, vamos a escribir, vamos a volver a insistir. Bien, entonces decía, identificamos objetos, ¿no? Como dijeron ustedes, un pizarrón, un banco. ¿Qué otro objeto podría identificar en esa aula? Por ejemplo, vos que estuviste el otro día ahí en la clase de álgebra, ¿qué objetos identificaste en el aula, en la 403? El escritorio del profesor. ¿Y qué más? Objetos. Nombraste el escritorio del profesor. ¿Y por qué no, Sí. el profesor? ¿No es un objeto del profesor? Ah, sí, bueno, pensé en una persona más que un Obvio. objeto. Una persona es un objeto. Para este modelo somos dos objetos. ¿Sí? El profesor es un Claro, sí. objeto. Cada alumno es un objeto. Ok. ¿Sí? Bien. Supongamos que cada alumno lleve su notebook, cada notebook es otro objeto, ¿correcto? Sí. O sea, puede identificar una cantidad tremenda de objetos, ¿sí? Pero podríamos decir que, para que cierre este modelo, cada objeto, ¿sí? O sea, mejor dicho, todos los objetos entre sí tienen que tener intersección nula. No puede haber objetos con partes en común, ¿sí? O sea, este modelo de dividir en objetos lo que me pide es que cada objeto sea independiente del resto, que no comparta nada con el resto. ¿Está bien? ¿Me explico? No puede, no sé, qué sé yo, dos computadoras unidas, ¿no? Son dos objetos separados. ¿Me explico? O nos podría decir que el alumno junto con la silla es un objeto. No, la silla es un objeto, el alumno es otro. ¿Me explico más o menos lo que estoy diciendo? Sí, Son objetos independientes, que se comunican, por supuesto, pero independientes. ¿Sí? Bien. Entonces, el mundo lo identifico de esa forma, ¿sí? Como que está formado por objetos. Ahora bien, estos objetos, pese a que sean independientes, que estén aislados entre sí, no tienen partes en común, ¿sí? Sí se comunican, ¿está bien? Los objetos se comunican entre sí. Por ejemplo, yo soy un objeto y le digo a mi computadora que está acá enfrente mío, prendete. La forma de decirle prendete es apretar el botoncito, ¿sí? Pero hay una comunicación, yo aprieto el botón y la máquina se prende, ¿correcto? ¿Sigan? Eso pasa en la realidad, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Entonces, podría decir que yo que soy un objeto no sé, yo me llamo José, el objeto José, le mando un mensaje a mi computadora, ¿sí? Supongamos que la computadora se llame, no sé, Pepe, ¿sí? Yo, objeto José, persona, le mando un mensaje a la computadora que se llama Pepe y le digo prendete, ¿sí? ¿Y la computadora qué hace cuando recibe ese mensaje? Y se prende. ¿Qué significa que se prende? Y un montón de cosas, por ejemplo, que empieza a funcionar el ventilador de la fuente, ¿sí? Que se empieza a cargar el operativo, etcétera. Una serie de cosas pasan cuando arranca. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Hay todo un proceso asociado al arranque. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? sí, Entonces, ese objeto computadora recibió un mensaje y como respuesta reaccionó
ejecutando lo que se llama un método, ejecutando un proceso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la comunicación entre objetos en este modelo que estamos tratando de desarrollar? Los objetos, dijimos, están aislados entre sí. Un objeto le puede mandar un mensaje a otro. Y ese objeto que recibe el mensaje reacciona ejecutando lo que se llama un método. ¿Qué es un método? Un proceso que se ejecuta dentro del objeto. ¿Sí? ¿Así? ¿La idea? ¿Sí? ¿No? ¿Un poco? ¿Más o menos? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Ahora bien, tenemos varios objetos, ¿sí? Que identificamos en este aula, ¿no? Por ejemplo, en el aula 403 o el aula que sea, ¿no? Supongamos que estuviésemos en un aula. Esos objetos, dijimos que son todos independientes entre sí, pero ¿no hay como un cierto parecido entre algunos de ellos? ¿No lo puedo clasificar de alguna forma? Yo no podría decir que todos los bancos se parecen entre sí, que todas las computadoras se parecen, que todas las personas se parecen, ¿no podría decir eso? Sí. Profe, que todos llegan a una misma función, ¿no? O sea, todos están unidos en algo. Sí, yo estoy viendo parecido, lo quiero clasificar. Yo digo, ¿qué se parece más? No sé, el alumno José a la computadora Pepe o la computadora Pepe a la otra computadora. ¿Qué se parece más? Y seguramente la computadora a la computadora, ¿correcto? Todas las computadoras tienen un número de serie, tienen, no sé, una capacidad de memoria, un disco, etcétera, tienen cosas en común. Todas las personas tienen un documento, tienen un nombre, un mail, etcétera, tienen cosas en común. Todos los bancos tienen, no sé, una fecha de fabricación, una altura, un color, etcétera, ¿me explico? Tienen cosas en común, ¿sí? Entonces yo podría clasificar los objetos, ¿sí? Primero identifico los objetos y luego los clasifico. Y digo, tengo las personas por un lado, tengo los bancos por otro, las computadoras por otro, los pizarrones, aunque sea uno solo, tengo el pizarrón por otro, ¿sí? ¿Me explico? No hay más pizarrones, tiene 4 pizarrones la 403, ¿no? Así que, o sea que es más de uno, son más de uno, ¿sí? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Más o menos la idea. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Entonces, cuando clasifico los objetos, llego a lo que se conoce como clases. Estamos en la diapositiva número 1, ¿no? La clase, ¿sí? Yo la puedo ver de dos formas, ¿sí? La puedo ver como un conjunto de objetos, que es lo que hago cuando analizo, o sea, yo identifico los objetos que tengo en el aula y luego los agrupo en clases, y defino las clases, ¿no? La clase personas, la clase bancos, la clase computadoras, etcétera, ¿sí? Defino distintas clases de objetos. Eso como analizo. Ahora, cuando diseño, el proceso es inverso. Yo defino primero las clases y luego con las clases creo objetos. Supongamos que yo quisiera fabricar ese aula, ¿sí? Yo diría, defino mi clase persona y luego con esa clase persona fabrico cada una de las personas. Hago mi clase, no sé, computadora y luego construyo cada una de las computadoras. Es como que la clase es algo así como el molde que me dice cómo van a ser los objetos. ¿Me sigue más o menos la idea? La clase me dice cómo van a ser los objetos. ¿Me sigue la idea más o menos? Bien. Ahora vemos lo siguiente. Yo identifiqué por un lado una clase que sea, por ejemplo, computadora, ¿no? Y después identifiqué otra que sea teléfonos. ¿Está bien? Que obviamente todos sabemos que cuando digo computadora digo PC, ¿no? Entonces digo las PC por un lado, o mejor dicho, las notebooks, ¿no? Supongamos tenerlo las notebooks, ¿sí? Tengo un notebook por un lado y teléfonos por otro, ¿sí? Son dos clases distintas. Y creo que todos tenemos claro que una cosa es un teléfono, otra cosa es un notebook y lo podemos diferenciar. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Son dos tipos de objetos distintos, lo podemos diferenciar. ¿Están de acuerdo con eso? El objeto, la clase computadora es la clase de teléfonos. ¿Me siguen? Teléfonos celulares, por supuesto, ¿no? Qué silencio, chicos. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí. Profe, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, son clases distintas, no hay duda. La realidad me dice eso, mi conocimiento de la realidad me dice eso, ¿no? El conocimiento que todos tenemos acerca de la realidad, de este mundo que queremos movilizar, que es el aula en este caso, ¿sí? Ahora bien, esas ser clases distintas, ¿sí? ¿No ocurre que tienen cosas en común la computadora y el teléfono? Por ejemplo, todos tienen una capacidad de memoria, todos tienen una cantidad de procesadores, todos tienen una velocidad de esos procesadores, ¿sí? Todos tienen, qué sé yo, un tamaño, ¿sí? Un número de serie, una tensión de alimentación. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Todos tienen cosas en común, ¿sí? Sí. Entonces, así como yo clasifiqué los objetos en clases, también puedo hacer algo así como un agrupamiento de clases, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Puedo buscar relaciones entre clases y ver cuáles se parecen entre sí. ¿Me explico?
Entonces, yo tengo la clase notebook y la clase teléfono, ¿sí? Clases que identifiqué en mi realidad que quiero modelizar. Y bueno, luego podría decir, esto yo no viendo realidad, sino analizando estas clases que ya definí, ya en el papel, por decirlo de alguna forma, yo podría decir, y podría definir una clase que se llame, qué sé yo, computadora, ¿sí? Computadora más genérica, donde computadora tiene, no sé, capacidad de disco, capacidad de memoria, etcétera, 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 ¿sí? Y luego, ¿está bien? Luego definir la clase de teléfono y la clase notebook, ¿sí? Donde esas dos clases, teléfono y notebook, tendrán todas las mismas cosas que tiene la computadora, la clase genérica, como capacidad de memoria, capacidad de disco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además tendrán sus cosas propias, como por ejemplo, qué sé yo, el teléfono tendrá, no sé, la compañía de teléfono a la que se conecta, por ejemplo, ¿sí? Si es Movistar, si es personal, etcétera, ¿sí? La compañía de teléfono a la cual se conecta. Y la notebook de repente tendrá, es difícil, ¿no? Porque el teléfono tiene casi todo lo que tiene la notebook, pero tendrá, qué sé yo, a ver, ¿qué puede ser? ¿Qué tiene la notebook que no tiene un teléfono? Un teclado, ahí está. Tendrá un tipo de teclado que el teléfono no tiene. ¿Me explico? Por ejemplo, ¿sí? Entonces una característica nueva es tipo de teclado que el teléfono no tiene. ¿Me siguen? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces yo puedo clasificar, puedo armar una clasificación de las clases, valga la redundancia, ¿no? Y podría decir que esas dos clases que yo identifiqué originalmente, que son notebook por un lado y teléfono por otro, ¿sí? Yo podría algo así como sacar factor común una parte y decir que una clase que se llame computadora, ¿sí? Y luego decir que tanto la clase teléfono como la clase notebook es como que incluyen a esa clase computadora más algunas cosas más. ¿Está bien? ¿Me siguen la idea? Sí, Sí, sí. sí. Las clases dijimos que son como las fábricas de objetos. Entonces yo cuando defino la clase, defino cómo va a ser el objeto. Le digo, por ejemplo, el objeto va a tener una cantidad de memoria, va a tener una cantidad de, un tamaño de disco, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve esto que estamos haciendo de generalizar? Y me sirve para evitar repetir cosas, ¿sí? Si yo defino esa clase genérica computadora, esos atributos como pueden ser, atributos son características que tienen los objetos, ¿no? Esos atributos como pueden ser cantidad de memoria y capacidad de disco, y los pongo en esa clase genérica. Y luego digo, tanto en teléfono como en notebook, los tomo de esa clase y agrego los propios. ¿Está bien? Entonces ahí aparece el concepto que se conoce como herencia. Yo puedo decir, la clase teléfono y la clase notebook heredan de la clase computadora. Heredan todo lo que tiene la clase computadora. ¿Sí? Y lo usan en esas dos clases. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Que todo eso lo defino una sola vez, no repito. Me evito repetir código. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Me siguen la Sí. idea? Después lo veremos en el código la semana que viene por ahí, pero el tema es que lo entendamos más o menos el concepto. ¿Sí? Entonces aparece el concepto de herencia. La herencia establece relaciones entre clases. ¿Sí? ¿Muy bien? Otro ejemplo podría decir, yo identifiqué la clase de los alumnos y la clase de los profesores. Y podría generalizarlo con la clase persona. ¿Sí? Y en persona, decir persona tiene DNI, tiene teléfono, etcétera, y después la clase alumno tiene todo eso más, por ejemplo, no sé, cantidad de materias aprobadas, ¿sí? La clase profesor tiene todo eso más, qué sé yo, cantidad de horas cátedra, ponele, ¿sí? ¿Me explico? ¿Me sigue más o menos la idea? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá está claro? Bien. Ahora bien, volvamos un poquito a algo que dijimos hace unos minutos, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que la forma de comunicación entre objetos es mediante el envío de mensajes? ¿Sí? Un objeto le envía un mensaje a otro y este otro reacciona ejecutando un método. ¿Sí? Ahora bien, imagínense lo siguiente. Yo les puse un ejemplo antes en el cual les dije, yo soy José y le envío un mensaje a ese objeto computadora y le digo prendete. ¿Sí? Arrancá, prendete. La computadora reacciona ejecutando un método que implica una serie de cosas, como dijimos. ¿Sí? Que se prenda el ventilador, que reste operativo, etcétera, etcétera, una serie de cosas que hay que hacer. ¿Están de acuerdo hasta acá? Ahora bien, si yo le envío este mismo mensaje al objeto auto y le digo arrancar, ¿qué hace el auto? Prende el motor. Prende el motor, ¿sí? O sea, el proceso es distinto, pero el mensaje es el mismo. Si yo le digo arrancar, y yo como, supongamos que soy una persona muy tonta, como realmente lo soy, y no sé lo que pasa ni en la computadora ni en el auto, yo solo sé que le digo arrancar y arranca, no me preocupa cómo lo hace, ¿sí?
Mi mensaje es arrancar. ¿Cómo lo haces? Problema tuyo. Yo te digo arrancar. ¿Sí? La computadora reaccionó de una forma. El auto reaccionó de otra. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Bien. Primero, antes de llegar, un pequeño. Recordemos un poquito una cosa que ya dijimos. Dijimos que los objetos están aislados entre sí. ¿Sí? Y ese aislamiento es como que encapsula lo que está dentro del objeto. Entonces, normalmente un objeto no sabe de qué hace el otro. ¿Sí? Y de hecho, una persona no tiene por qué saber cómo hace la computadora para arrancar, o cómo hace el auto para arrancar. ¿Me explico? ¿O acaso todos ustedes, los que manejan, saben cómo hace el auto para arrancar? Muchos van a decir que sí, pero para otros van a decir que no, me equivoco. No, todo seguro que no, porque manejan demasiada gente. Por eso, pero muchos que manejan tienen la menor idea, no saben ni caminar ruedas, o sea, no se me explico lo que quiero decir. ¿Está bien? Saben que ponen la llave y no tienen la menor idea. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Sí, sí. Hay gente que la tiene reclara, sabe mucho de mecánica, etcétera, pero otros que no. Y no tienen por qué saberlo. ¿Sí? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Y nos pasa a todos, con todos los elementos. ¿Qué sé yo? ¿Qué elemento puede ser? A ver qué se me ocurra. Todos usamos, qué sé yo, no sé, la heladera. Y todos sabemos cómo, el detalle de cómo trabaja una heladera. Por ahí no es el ejemplo correcto de la facultad de ingeniería, pero ¿me explico lo que estoy diciendo? Sí, 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 se entiende, se ¿Sí? entiende. No tenemos por qué saber, hay como está encapsulada la información. Bueno, y eso es lo que se modela en objetos. Cada objeto es una cápsula que encapsula lo que está dentro de él. Entonces, esto que pasó, que yo dije arranca, yo no tengo por qué saber cómo reacciona el objeto, es un problema de él. Es una responsabilidad del objeto, ¿sí? No es mi responsabilidad. ¿Está bien? Entonces, una de las cosas que se buscan en objetos es dividir responsabilidades. Cada objeto tiene su responsabilidad, ¿sí? Yo que soy el objeto persona, solo digo arrancar. ¿Cómo hace para arrancar? Es responsabilidad del objeto computadora o del objeto auto. ¿Está bien? Estamos separando responsabilidades, ¿sí? Que están encapsuladas dentro de cada objeto. ¿Hasta acá está claro? ¿Sí? ¿No? Sí, 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 sí. Ahora, siguiendo con este ejemplito, ¿no? Que yo le digo arrancar y se lo digo al auto por un lado y a la computadora por otro. Y dijimos, los dos reaccionan de un modo distinto, porque son objetos distintos. Y no tiene nada que ver una computadora con un auto. Entonces, obviamente, el proceso de arranque va a ser distinto, ¿sí? Entonces, fíjense, acá pasó que un mismo mensaje, porque para mí el mensaje es el mismo, arrancar, no importa cómo lo hagas, arrancar y punto, ¿sí? Un mismo mensaje, cuando fue recibido por objetos diferentes, cuando digo diferentes me refiero a objetos que pertenezcan a clases distintas, reacciona de un modo distinto, ¿sí? O sea, un mismo mensaje puede dar lugar a que se ejecuten métodos distintos, ¿sí? Bueno, esto es una característica de objetos que se llama polimorfismo. Significa polimorfismo que un mismo mensaje puede dar lugar a que se ejecuten métodos distintos. Y es lo que pasa con este ejemplo que yo les di recién. ¿Sí? El mismo mensaje hace que se ejecuten métodos distintos. Recordemos que método es un proceso, algo que se ejecuta. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos la idea, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, sí, ¿Sí? perfecto. Sí, sí, sí. Bien. Yo hasta acá les nombré algo de objetos así en forma abstracta, digamos. ¿Hasta acá está más o menos claro? ¿Sí? Sí. Bien. Igual con esto vamos a ir avanzando la semana que viene, pero yo solo quiero adelantarles una cosita. Veamos la siguiente diapositiva, que es la número 2, y así vamos a llegar. ¿Ven que dice class persona? ¿Sí? 2 puntos. Bueno, acá yo les estoy queriendo decir, estoy introduciendo cómo hago en Python, ahora ya pasamos a Python, para definir clases. ¿Sí? Donde las clases me van a permitir después crear objetos. Yo puse class persona. Estoy diciendo la clase persona. Después puse apellido, igual nada, nombre igual nada. Estoy diciendo que la clase persona va a tener un apellido. ¿Cuál es el valor? No importa, eso depende de cada objeto. Yo digo que es un apellido. Un nombre, un DNI. Puse igual a 0 porque, bueno, Python me obliga a ponerle algo, le pongo los neutros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y después, fíjense que dice def imprime nombre completo, ¿sí? Imprime nombre completo es un método que estoy definiendo. Recordemos que los métodos son procesos, entonces los métodos es el equivalente a las funciones que tenemos en Python, ¿sí? Un método es equivalente a una función. ¿Está bien? Entonces, vieron que el return es como en todas funciones, ese self que aparece ahí, lo vamos a ver la semana que viene, pero el self quiere decir
el propio objeto, ¿sí? Ese método está dentro del objeto, entonces self es el propio objeto. Por eso puse self.apellido, ¿sí? Ese operador punto, que alguna vez apareció seguramente con listas sin darnos cuenta, me permite acceder dentro de un objeto a una propiedad o un método, ¿sí? Un método es una función que está dentro del objeto, como en este ejemplo imprime nombre completo. Y una propiedad son apellido, nombre, DNI, o sea, son los valores, ¿sí? Son ciertas cualidades que tiene el objeto, atributos que tiene el objeto, ¿sí? ¿Me sigue más o menos la idea? Esto igual vamos a ver la semana que viene, pero yo quería, hoy lo que quería es que quede la idea de lo que es objetos, nada más. ¿Quedó más o menos clara? Sí, sí, más o menos. Profe, Sí, decime. perdón, habías dicho que era poli, ¿qué cosa? ¿Qué mismo Polimorfismo. mensaje puede? Fíjate que está en la primera Polimorfismo. diapositiva. Está en la primera, fíjate que dice objetos, clases, herencia y polimorfismo, ¿sí? Perdón, no lo había leído. Gracias. Esos serían algo así como llamarle los elementos básicos de objetos, ¿sí? Los pilares, digamos, de objetos, ¿sí? Eso que están ahí. Los objetos, por supuesto, las clases, la herencia y el polimorfismo, ¿sí? Son los elementos básicos que manejamos en objetos, ¿sí? Polimorfismo, ¿sí? Chicos, hoy me Sí, interesaba que gracias. les quede claro la idea así genérica, ¿sí? Esa pequeña introducción al código, que sobre eso vamos a ir la semana que viene, pero yo quería que quede claro hoy esto, llamémosle teórico de objetos, ¿sí? Esta visión, así, esta idea abstracta de lo que es un objeto. ¿Quedó más o menos claro? Sí. ¿Mm? Bien. Después vamos a seguir sobre esto, ¿no? Ya yendo al código. Bueno, ¿alguien llegó recién a la conversación hace poquito? ¿No? Bueno, lindo laburito tenemos, ¿no? ¿Alguien más se le ocurrió otra idea? Que ya una chica nombró antes el tema del no, equilibrio, no, perdón, el balanceo de Yo, ecuación, ¿no? yo estaba Sí, ¿alguien se le- pensando Dale. que es un programa que, por ejemplo, te haga los bookings de un hotel, que vos puedas ingresar, meter tus datos y pedir un cuarto. El Sí, pero check-in lo más que un podrías hotel. ver. ¿Qué Lo hace? podrías El ver el check-in. lugar. ¿Cómo, perdón? Tipo, ahí vos podrías ver el hotel y eso, tipo las habitaciones que te gusta y eso, o cómo sería así. O sea, no sé, ver no que te hagan un dibujo que te diga todo, que te muestren verde en rojo, pero que por ejemplo, te diga, están disponibles tales habitaciones. Si querés, no sé, eventualmente dividirlo en ala, decir el ala que da a la calle, el ala que da, no sé, y ala disponible. Claro, que te tire las características, te permita elegirla y reservarla, ponerle, ¿no? Sí, sí. Claro, que vos puedas meter tus datos y que quede reservada tu nombre, entonces si alguien ingresa, capaz que te diga, no, este cuarto fue reservado por tal. No sé. Dale, sí, sí. Dale, sí, sí. Bueno, ojo, como usuario tampoco tendría que decir portal, ¿no? Porque es un tema de privacidad, pero que está reservado. Ah, bueno, sí. Sí, Sí. bueno, pero que quizás alguien ingrese como administrador, no sé, no importa. No, te entiendo lo que decís. No, no fue un comentario más, pero sí, sí. Sí, está bueno. Dale, buenísimo. Sí, sí. Buena idea para empezar y para desarrollar más, pero sí, dale, buenísimo. Sí, sí. ¿Alguien se le ocurrió alguna otra así en el aire? Así. Me voy a adelantar un posible problema. Alguien va a decir, por ejemplo, recién este chico nombró el tema del hotel, alguien va a decir, che, yo había pensado yo mismo, pero me ganó de mano. Bueno, puede llegar a pasar, pero bueno, hay que buscar la vuelta, ¿no? Hay muchas aplicaciones, o sea, pensamos otro día o le buscamos una forma de darle un punto de vista distinto, ¿me explico? Le buscamos la vuelta si pasa eso, ¿sí? La idea es que no pase, porque yo creo que la creatividad de todos ustedes es tremenda y todos se van a imaginar cosas diferentes, ¿está bien? Yo creo que no va a pasar, porque si llega a pasar, bueno, le buscamos la vuelta para que no sean exactamente iguales, ¿sí? ¿Me siguen lo que estamos diciendo? Pero digamos, esto está buenísimo, porque esto acá aparece la creatividad, ¿no? En este laburito de esta semana, ¿sí? De pensar alguna... Porque incluso se pueden decir en el grupo, tirar alternativas, yo tiro A, yo tiro B, y después elegimos cuál es la mejor. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Está perfecto que pase eso en un grupo, ¿no? O sea que, supongamos un grupo de 3 personas, uno se le ocurre una cosa, al otro otra y al otro otra. Y dicen, che, ¿qué hacemos? Y no sé, a ver, veamos, ¿por qué nos conviene más esta por tal cosa, por tal otra? O sea, podemos tirar alternativas y evaluarlas y determinar cuál sería la mejor o cuál elegimos de acuerdo a algún criterio. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Claro. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, hacemos entonces, si les parece, el intervalo ahora y no sé, después siguen, qué sé yo, tipo 5, ¿para qué hora es ahora? Son, ¿qué hora es?
Un problema con la hora. Son y 40, sí, tipo 5 y 10 más o menos, seguimos, ¿les parece? Dale, profe. Dale. Este recreo va a ser activo, ¿estás todos pensando en esto? ¿Me equivoco? ¿Cómo? ¿Me equivoco? Sí, sí. Está bien. Bueno, dale, chicos, listo, hacemos el recreo entonces. Sí, decime. Perdón, una consulta. ¿Una idea podría ser un juego? ¿Perdón? ¿Un juego? Sí, por supuesto, pero tendría que especificarlo un poco más, pero sí, sí, ya, sí, sí. No, pero por eso tipo dije, tipo, me quedé en un juego y tipo... No, sí, buenísimo, sí, sí, está perfecto el tema. De hecho, Pero seguro que hay tipo, mucha gente que le gusta el tema de los juegos, seguro, sí, sí, desde ya, por supuesto, sí. Por supuesto tenés que especificarlo, no se pero me sí. ocurriría cómo hacerlo para que sea original, pero tipo, como para entender si estamos por buen camino. Hay librerías para juegos, sí, 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 por supuesto, sí. Sí, sí, bueno. Sí, por supuesto. El del Bueno, número chicos, al hacemos azar. todo. ¿Cómo? El del número al azar, el juego ese. Un juego, elegir un número, tirar un dado. Claro, por eso. Está bien. Y bueno, a mí se me ocurre otra, mira, hacer un programa que sume 2 números. Tiro A y B, me da la suma. Está ¿Podemos bien. presentar esa, profe? Me copa la idea. Estaría buena, ¿no? Resolveríamos el TP hoy a la tarde. Ya tendríamos aprobada la materia hoy, estaría bueno. Probalo. Ahí está. Está bien. La chicos, sí, la idea es pensar aplicaciones que estén buenas, ¿no? O sea, que estén realmente piolas, ¿sí? Bien. Bueno, hacemos entonces el intervalo, ¿les parece? ¿Sí? Esa agua lo Dale. estoy tomando. Hacemos intervalo, dale, chicos. 5 y 10.